Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me consultan mucho, que es qué hacemos en este contexto donde vemos que el MEP permanece planchado con respecto a varios parámetros, si es momento de dolarizarse o aprovechar para dolarizarse, o bien si es momento para hacer tasa en pesos o invertir en algún otro tipo de instrumento. Bueno, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Bueno, básicamente vamos a empezar hablando de lo que es el dólar convertibilidad o el dólar equilibrio, que es aquel dólar que surge de la comparación o la relación existente entre la sumatoria de la base monetaria, o sea, de los pesos circulantes en la economía, sumado a los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, eso que nosotros consideramos emisión contenida y que ya hemos hablado en videos previos. Le dejo un link allá arriba por si les interesa. Lo van a encontrar con esta gráfica el video, y esa sumatoria de la base monetaria más los pasivos del Banco Central los dividimos sobre las reservas del Banco Central, ¿sí? De ahí surge el dólar convertibilidad o el dólar equilibrio, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, en realidad utilidad no tiene ninguna, pero el mercado lo sigue, los analistas lo siguen, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta y al menos lo que sí nos va a servir ver su evolución en el tiempo. Dicho esto, podemos empezar viendo lo que es el informe monetario del Banco Central, donde podemos ver claramente la evolución de la base monetaria, de los pasivos remunerados y de lo que es las reservas del Banco Central en dólares. Con respecto a eso, podemos decir que los pasivos remunerados han aumentado en el último mes un 9,2%. Recordemos que los pasivos remunerados están remunerando actualmente a un 8%, por lo tanto, ya su crecimiento orgánico, solo por los intereses que remunera, genera un crecimiento elevado, elevadísimo. Las reservas han caído, las reservas en dólares han caído un 6%, o sea, aumenta los pasivos remunerados y disminuyen las reservas en dólares. En este punto ya los pasivos remunerados representan casi 3 veces la base monetaria, o sea, hay 3 veces emisión contenida en forma del ELIX de lo que hay de pesos circulantes en la economía, una bestialidad. Y bajo esta dinámica de remunerar al 8% mensual los pasivos remunerados, se genera en LELIX, o sea, en pasivos, una base monetaria cada 3 meses, ¿sí? Son números que realmente son preocupantes. Entonces, comparando la base monetaria, que es esto que ven acá, y sumando a eso todos los pasivos remunerados del Banco Central, y a ese monto, dividiéndolo por las reservas en dólares en el Banco Central, determinamos que el dólar convertibilidad o de equilibrio al día de hoy estaría en los 691 pesos, lo cual representa una evolución del 14% con respecto al mes anterior, que lo habíamos calculado en 603. ¿Sí? Otra cosa a ver es el spread, o sea, la brecha entre lo que es el dólar convertibilidad y el dólar MEP, que actualmente asciende esa brecha a un 42%, que es el máximo de los últimos tiempos, y que se ha ido ampliando. Fíjense que en junio era del 30%, en mayo del 23% y en abril del 16%. Esto nos denota y nos marca un marcado retraso del dólar MEP con respecto a este dólar convertibilidad o de equilibrio. En este gráfico se ve de manera mucho más simple la evolución de los distintos componentes de este dólar convertibilidad. Tomamos a las LELIX como representantes de los pasivos remunerados, la base monetaria y las reservas en dólares. Sabiendo que el dólar convertibilidad surge a partir de la suma de la base monetaria y los pasivos sobre las reservas en dólares, bueno, acá en este gráfico se ve más que claramente cuál ha sido la evolución en los últimos 6 meses. Fíjense, las LELIX han crecido de una manera exponencial, mientras que las reservas han caído también de manera más que importante. De ahí que ese dólar convertibilidad tenga una evolución creciente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no se correlaciona en el último tiempo la tasa devaluatoria que ha tenido el MEP. Por eso se amplía la brecha entre el dólar convertibilidad y el MEP, y es lo que nos hace pensar que el dólar MEP se encuentra en este momento atrasado, ¿sí? En esta meseta en la cual está actualmente. Ahora pasamos a comparar lo sucedido en los últimos 6 meses en relación al dólar MEP
con otros parámetros. Como ven, si lo comparamos con la evolución que ha tenido el índice SER, o sea, la inflación, podemos ver que actualmente se encuentra retrasado. Tiene mucha concordancia a lo largo del tiempo. Desde ya el índice SER tiene una evolución más lineal. El MEP evoluciona haciendo mesetas y picos, pero respetando, digamos, o acompañando a lo largo del tiempo en promedio a esa tasa de inflación. Y como vemos, en el último tiempo ha quedado retrasado con respecto al índice SER. Fíjense en casos anteriores donde el MEP queda retrasado con respecto a la inflación, luego recupera con un gran salto acercándose o igualándose a la tasa inflacionaria, ¿sí? Meseta salto, y así es como evoluciona, ¿no? Actualmente está amesetado, por lo cual podemos decir que comparándolo con la evolución en los últimos 6 meses del índice SER, o sea, de la inflación, el MEP está retrasado. Comparándolo con la evolución del stock del ELIX, podemos decir lo mismo. Acá está en azul el MEP y la evolución del stock del ELIX, o sea, de los pasivos remunerados del Banco Central, y vemos que actualmente ha evolucionado más rápido o con mayor cuantía el stock del ELIX que lo que es la evolución del MEP, por lo cual también sería considerado o podemos considerar que está retrasado el dólar MEP. Y en este último gráfico, si lo comparamos con la evolución del dólar oficial, de la devaluación del dólar oficial, del famoso crawling peg, podemos ver que también tiene cierta concordancia a lo largo del tiempo y vemos un cierto retraso en este último tiempo que también nos podría dar a entender que el MEP se encuentra retrasado también bajo este parámetro. Entonces, los tres gráficos, tanto comparándolo versus la inflación, versus la evolución del stock del ELIX y versus la devaluación del dólar oficial, nos está indicando que el dólar financiero, el dólar MEP, se encontraría actualmente retrasado. También, si lo comparamos con el dólar blue, ¿sí? En los últimos 6 meses, podemos ver que tiene cierta concordancia evolutiva, pero que en este punto también se encuentra retrasado con respecto a la evolución que tuvo en los últimos 6 meses el dólar blue. Entonces, como conclusión, podemos decir que bajo este análisis, el dólar MEP en la meseta que se encuentra actualmente lo encontramos retrasado, por lo menos bajo este análisis, con respecto al dólar blue, con respecto a la tasa devaluatoria del dólar oficial, conocido como crawling peg, con respecto a la tasa de la inflación y con respecto al aumento del stock del ELIX. Por ende, podemos decir que bajo varios parámetros o comparándolo con varios parámetros, el dólar MEP se encontraría retrasado. Bueno, como reflexiones finales, podemos ver acá la evolución que tiene habitualmente el dólar MEP, que como les dije, no es lineal, sino que lo que hace es mesetas y saltos, y así es como evoluciona en este último tiempo, ¿no? Cada vez podemos decir que las mesetas son más cortas, eso sí es notable, pero bueno, cada vez que sea meseta y se retrasa con respecto a los otros parámetros con los que hablamos anteriormente, luego reacciona con un gran salto donde, digamos, vuelve a ponerse acorde o concordante con el resto de los parámetros, principalmente con el proceso inflacionario. Bien, entonces, como reflexiones, yo diría que hay que tener una máxima cautela a la hora de decidir hacer tasa en pesos con algún instrumento, el que sea, o incluso aún más cautela a la hora de decidir hacer un carry trade, porque bueno, vemos que el amesetamiento que tiene el MEP en los últimos tiempos es muy corto, cada vez dura menos, por lo cual hay que tener demasiado timing, es muy arriesgado esta jugada de carry trade. Bueno, con respecto a la relación que tiene históricamente o en el último año con la inflación y con la devaluación del oficial, podemos decir que son concordantes, o sea, el dólar MEP en el último año se ha devaluado aproximadamente a la misma tasa que ha tenido la inflación, pero lo hace no de manera lineal, sino que en mesetas y saltos, y actualmente estamos en una meseta. Bueno, esto sumado a un contexto de incertidumbre, principalmente preelectoral,
y sabiendo que las reservas líquidas en el Banco Central son negativas, además de, bueno, de la sequía que tenemos y que durante el primer semestre el Banco Central ha sido vendedor cuando generalmente es comprador. Bueno, lo que sugerimos o lo que nos parece es que hay que tener una máxima cautela a la hora de intentar hacer tasa en pesos o hacer una especie de carry trade. Habría que ponderar si es buena idea, ¿no? Considerando esto que hablamos anteriormente, de proteger nuestro patrimonio, nuestro capital, a través de algún proceso de dolarización, que puede ser haciendo MEP, que puede ser comprando obligaciones negociables, que puede ser comprando CDRs, pero atarlo de alguna manera a la evolución del dólar. Desde ya esto no es ninguna recomendación financiera, ninguna recomendación de compra, sino que es meramente una clase educativa donde damos nuestra visión simple de lo que está pasando con el dólar y a partir de ahí cada cual seguirá con su propio análisis. Bueno, si les gustó la entrega, como siempre, traten de dejar algún like, algún comentario, compartan, que es así como seguimos creciendo y sumando este tipo de material. Muchas gracias, nos vemos la próxima.